discriminada toda mi vida por culpa de mi hermana, la niña de oro. Finalmente, obtuve mi dulce venganza en el día de mi boda. He enfrentado discriminación toda mi vida por culpa de mi hermana consentida, e incluso intentó caminar por el pasillo en mi boda. Finalmente, obtuve mi venganza. Mis padres siempre favorecieron a mi hermana, y no era nada sutil. Si ella me acusaba de algo, le creían y me castigaban. Pero si la acusaba, incluso con pruebas irrefutables, le darían un castigo más leve y encontrarían la manera de regañarme también. Mi pastel de cumpleaños siempre tenía que ser su sabor favorito, y mis padres fingían no saber que lo odiaba. Siempre le compraban más a ella que a mí, y nos llevaban a donde ella quería, incluso si se suponía que era mi día. Mi hermana creció consentida, y me usaba como un saco de boxeo. Al principio me ignoraba, pero las cosas empeoraron cuando éramos adolescentes. Eventualmente, perdió a todos sus amigos, y su comportamiento se deterioró. ¿Sus amigos se mudaron? ¿O la abandonaron porque era mala? No lo sé porque no éramos cercanas. Mis padres se jactan de sus logros, pero nunca mencionan ningún problema, mientras que ellos constantemente usan mis defectos como material para burlarse de mí. Solo supe que no tenía amigos porque íbamos a la misma escuela, y noté que ya no estaba rodeada de gente. Mientras tanto, yo era bastante popular. Mi hermana se dio cuenta de esto, y de repente me transformó de un saco de boxeo ocasional a alguien a quien tenía que derribar constantemente. Ella comenzó a acusarme a mí y a mis amigos de cosas adicionales. Mis padres dejaron de permitirme salir con cualquier persona, usando excusas como «No son buenas personas según tu hermana» o «¿Por qué intentas dejarnos? ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana y disfrutar del tiempo en familia?» Mi familia extendida me salvó del completo aislamiento. La mayoría de ellos vivían en el mismo pueblo, y a pesar de nuestras diferencias de edad, me llevaba bien con mis primos. Me invitaron a algo una vez. No recuerdo qué era, pero respondí con tristeza que no me permitían ir a ningún lado. Cuando le preguntaron por qué, mi hijo simplemente dijo que no se me permitía tener amigos porque mi hermana no tenía ninguno. Esto llegó a oídos de los adultos, quienes luego separaron a mis padres. Me regañaron por mentir y me castigaron durante un mes. Pero eventualmente me dieron algo de libertad, así que valió la pena. Mi hermana ha cambiado de escuela. Supongo que la humillación de que nuestra familia extendida conociera su estatus social fue demasiado para ella, así que exigió un cambio, al que mis padres accedieron de inmediato. Aunque les costó más porque la escuela estaba más lejos, hizo amigos en la nueva. Sin embargo, nunca volvió a ignorarme en su mayoría. Nunca me dejó ir, porque se sentía lo suficientemente poderosa como para jugar conmigo, y estaba enojada, porque le dije a su familia que no tenía amigos. Mi vida ha seguido siendo difícil. Sus amigos venían y me acosaban, lo cual mis padres consideraban una broma ligera. Nunca invitaba a amigos a casa, porque mis padres eran unos anfitriones terribles, y mi hermana los acusaba de robar, lo cual mis padres creían. Sin embargo, me hice muy cercana a mis primos, ya que mis padres nunca tratarían a la familia de esa manera. Luego encontré a mi primer novio. No quería llevarlo a casa, pero mis padres insistieron. Cuando nos separamos, vino a buscarme y me dijo que mi hermana coqueteaba con él. Se acercó con ropa escasa, parpadeando coquetamente, y comenzó a decirle lo mala que era yo y lo buena que era ella. Estaba irritado y salió corriendo a buscarme. Por supuesto, mi hermana le contó a mis padres una historia diferente. Mi novio intentó coquetear con ella, pero ella naturalmente se negó porque no podía hacerme eso. Adivina a quién creyeron mis padres. Mi novio no era perfecto, pero yo le creí de inmediato por una mala razón. Recuerda, yo era un adolescente que recibió un trato injusto. Era resentido y malhumorado, y odiaba a mi hermana tanto como ella me odiaba a mí. Con esa advertencia fuera del camino, hablemos de la apariencia. No los había mencionado antes porque no eran relevantes. Mis padres tenían sobrepeso y disfrutaban expresar su amor a través de la comida, como dando más comida o comprando golosinas. Mi hermana también tenía sobrepeso, pero yo no. Siempre he sido un poco delgada porque el castigo a menudo incluía no recibir golosinas ni bocadillos. Obviamente, la personalidad es más importante que el peso. Pero aún así, mi hermana era grosera y consentida. Incluso sus intentos de coqueteo fueron infructuosos,
porque nunca aprendió a trabajar por nada, ya que podía exigir, y mis padres le proporcionaban todo. Añade a eso el hecho de que ella no parecía una modelo sexy, y mi yo, adolescente inseguro, no podía creer que mi novio intentara engañarme con ella. De todos modos, mis padres me prohibieron salir con un chico tan malo. Intenté seguir en secreto, pero fue difícil, y la relación terminó. Encontré otro novio. Pero, una vez más, mi hermana lo acusó de coquetear con ella, cuando él rechazó sus avances. Una vez más, mis padres le creyeron. Intenté señalar cómo esto volvió a suceder, pero concluyeron que era incapaz de tomar buenas decisiones y seguía eligiendo novios malos. La relación no pudo soportar la situación de Romeo y Julieta, y se desvaneció de nuevo. En la escuela secundaria me llamaban puta, porque disfrutaba besándome con chicos, pero me negaba a tener relaciones. Afortunadamente, nunca llegó a oídos de mi hermana ni de mis padres. A lo largo de todo esto, mi hermana sí trajo a un novio a casa. Lo exhibían con orgullo, y mis padres pasaban cada segundo diciéndome lo talentoso que era, y por qué no podía ser como mi hermana y encontrar a alguien como él. Hasta que dejó de aparecer y se convirtió en un bastardo astuto que engañó a mi hermana. Bueno, el trato desigual continuó. Tenía más dinero para gastar en ese momento, y sus toques de queda eran mucho más relajados que los míos. Ella podía ir a cualquier lugar en cualquier momento, pero yo no. Si lo señalaba, mis padres decían que era porque ella era mayor, pero cuando llegué a esa edad, aún no recibía el mismo trato que ella. Cuando lo señalé, negaron haberlo dicho y afirmaron que era porque no podían confiar en mí como en ella, citando las acusaciones de mi hermana contra mis novios y amigos como evidencia de mi mal juicio. Se acerca la fecha de graduación de mi hermana. Fue aceptada en una universidad, aunque no particularmente prestigiosa, y no tenía beca ni nada. De nuevo, como solo conocía sus logros, no sé a qué universidades solicitó, así que no puedo decir qué tan mal fue rechazada. Sé que sus calificaciones eran bajas en la escuela, porque cada vez que recibía una B, celebrábamos. Normalmente, sacaba buenas notas, pero mis padres se negaban a celebrar, alegando que como siempre las sacaba, no había nada que celebrar. Mis padres naturalmente celebraron y prometieron pagar por todo. Me alivié de que se fuera. No me facilitaba la vida. Siempre venía a casa cada 2 fines de semana, y algo desaparecía de mi habitación, o encontraba otra manera de hacerme la vida miserable. Mis horarios de toque de queda seguían siendo estrictos. Mi madre eventualmente vino a hablar conmigo sobre mi próxima graduación. Solo tengo 1 año menos que mi hermana. Me dijo que como estaban pagando la universidad de mi hermana, no tenían suficiente dinero para pagar la mía, así que sería mejor que empezara a trabajar de inmediato después de graduarme y esperara hasta que mi hermana terminara la universidad para ver si podían permitirse algo para mí. Y si decidía quedarme en casa, tendría que pagar por todas mis pertenencias, así como algunas de las facturas y el alquiler. Les expliqué que podría conseguir préstamos estudiantiles. Mamá dijo que sí, pero no, porque estaban tan preocupados por mí y yo tenía un juicio tan pobre que decidirían si una educación universitaria valía la pena la deuda o no. No estoy seguro de cómo me impedirían obtener préstamos, pero no pregunté. No se mencionaron las becas. No tenían idea de cuáles eran mis calificaciones y nunca creyeron en mis habilidades. No parpadeé. Simplemente respondí, está bien. Mi madre claramente no esperaba eso y siguió preguntando. Tal vez ella esperaba que hiciera una escena para que tuvieran una excusa para no pagar mi universidad, pero todo lo que dije fue que entendía su posición. Les agradecí por preocuparse, y eso fue todo. Mi padre intentó lo mismo más tarde, pero me negué a ser emocional. Verás, después de toda una vida de su terrible crianza, no tenía expectativas para mi educación. Sabía que encontrarían una razón para no pagar por la mía y hacerme la vida miserable. Nunca pensé que pagarían si trabajaba y esperaba a que mi hermana se graduara. Había estado preparándome para la universidad durante mucho tiempo. Casi no podía salir, mis amigos eran pocos, así que tenía mucho tiempo para estudiar. Y estudié porque veía la universidad como mi única oportunidad de ser libre. Bueno, llegó el momento, y trabajé muy duro para conseguir la beca. No a la Ivy League, ni a escuelas de Derecho o Medicina, sino a un curso lo suficientemente bueno en una universidad decente con una beca completa.
Sabía que a mi hermana no le gustaría, y trataría de detenerme a través de mis padres. Compartí mi logro en las redes sociales al mismo tiempo. Les dije, y me obligué a agradecerles en la publicación. No podían prohibirme ir, porque tendrían que explicárselo a la familia. ¿Por qué no? Al principio estaban bastante orgullosos y se jactaban de ello. Y luego, creo que mi hermana se acercó a ellos y cambiaron de actitud, incluso preguntando si estaba seguro de que quería ir. Mencionaron que mi hermana no le estaba yendo bien en la universidad, y como ella era más inteligente y tenía mejor juicio que yo, sufriría más. Claramente, me mantuve firme. Estaban descontentos, pero incapaces de hacer nada. La universidad fue mi salvavidas. Empecé a sentirme feliz, todavía me ponía en contacto con mis padres y los visitaba en vacaciones y otras ocasiones, pero como se negaban a pagar por cualquier cosa, podía justificar no ir tan a menudo como quería debido a las limitaciones financieras. Durante este tiempo, evité presentarles a ningún hombre, y mi hermana dejó de asistir a la universidad. Sé que no se graduó porque habrían hecho un gran alboroto al respecto. Se mudó de nuevo a casa, sin pagar cuentas ni alquiler, pero las cosas son diferentes ahora. Mis padres estuvieron de acuerdo, y empecé a trabajar en la misma empresa que mi madre. Obviamente, gracias a que mi madre movía los hilos. Esto se me presentó como una fuente de orgullo. Casi lo logro, lo prometo. Conocí a mi esposo alrededor de esta época. Las personas que dicen, si yo hubiera estado en esa situación, habría hecho algo. Mi esposo es el tipo que realmente lo hace. Soy el tipo de persona que es sumisa en cualquier situación, y luego no puede dormir por la noche porque desearía haber hecho algo, haber pensado en algo ingenioso para decir, y así sucesivamente. Soy el tipo de persona que no puede evitar llorar cuando está enojada. Mi esposo es el que responde de inmediato. Le gusta el drama y le gusta resolverlo. Es el tipo de persona que no perdona ni olvida. Así que si no responde de inmediato a una ofensa, deberías preocuparte. Simplemente está haciendo algo peor para vengarse. Él fue quien me animó a publicar aquí y en un foro de venganza nuclear, pero decidimos que nuestras acciones no eran nucleares. La gente se sorprendió de que me juntara con él, pero solo porque no podía actuar como él. Debido a mi crianza, no significaba que no lo disfrutara. Aprecio que mi esposo haga lo que puede y trate bien a los demás, siempre y cuando ellos hagan lo mismo por él. Cuando hablamos del matrimonio, decidimos que no nos importaba la ceremonia debido a nuestro presupuesto, prefiriendo gastarlo en un viaje de luna de miel de ensueño a Europa. Decidimos hacerlo en mi ciudad natal, porque su familia estaba dispersa, mientras que la mía todavía estaba mayormente concentrada allí. Tampoco estábamos demasiado lejos, así que podíamos hacer algunos viajes largos los fines de semana para manejar las cosas. Además, había cierta flexibilidad en el trabajo, así que podíamos quedarnos en mi ciudad natal por un tiempo si era necesario. Enviamos un anuncio de compromiso y reservamos la fecha para unos meses después. En este punto, mis padres estaban naturalmente ansiosos por conocer a mi pareja. Intenté hacerme la valiente y negarme, pero fue difícil. La distancia me había hecho preguntarme si mis padres eran realmente tan malos. Mi esposo se veía como si le hubiera cancelado la Navidad cuando le dije que me aseguraría de que nunca estuvieran solos con él. Verás, él se había estado preparando para esto. Incluso compró un grabador de alta calidad. Podía esconderse en un bolsillo y grabar todo. Estaba extasiado mientras consideraba todas las formas en que podría rechazar los avances de mi hermana, insultarla y luego distribuir la grabación de sus intentos a mi familia. Así que fue solo, emocionado por conocerlos, y volvió eufórico. No vas a creer lo que querían, cariño. Tenemos la capacidad de arruinarles la vida por completo. Hay tantas posibilidades. Estaba perplejo y quería escuchar la grabación, pero él sabiamente me aconsejó que lo escuchara primero, o de lo contrario lo malinterpretaría. Bueno, él fue allí, y en lugar de coquetear, mis padres y mi hermana lo sentaron después de algunos gruñidos sobre no gustarles, mi juicio, y así sucesivamente. Dijeron que estaban dispuestos a pagar por mi boda bajo una condición. Mi hermana caminaría por el pasillo. Mis padres insistieron en que mi hermana fuera la primera en caminar por el pasillo, en mi boda con un vestido de novia. Su excusa era que no era apropiado que una hermana menor se casara primero. Así que era justo que mi hermana tuviera la experiencia en mi lugar, donde se tomaron fotos con el vestido, y luego tendría pastel,
Mi esposo ahora escribirá su parte. Hola, aquí el esposo vengativo. Cuando su amada es agraviada, un experto en venganza desata karma instantáneo y venganza nuclear. Dicho esto, por mucho que mi esposa, es mi esposa, me pinte como este tipo ingenioso, admito que mis neuronas casi se cortocircuitaron cuando esas personas legítimamente sugirieron esa tontería, como si fuera algún tipo de gran regalo. Troy preferiría volver a aceptar el caballo. Desafortunadamente, después de que mi cerebro se reinició, tenía una larga lista de insultos listos para ser lanzados, pero algo en mi alma me susurró al oído, como si el diablo estuviera manipulando a estos idiotas. Así que dije que necesitaba pensarlo, ver cómo reaccionaría mi entonces prometido, y luego salí corriendo de allí antes de revelar mis siniestros planes. Vuelve a mí, la esposa. Entonces, con una sonrisa en su rostro y una grabación para probarlo, mi esposo relató sinceramente cómo mis padres querían que mi boda fuera solo sobre mi hermana. Me quedé en shock. La distancia había suavizado lo severo de su trato hacia mí, y pensé que no llegarían tan lejos. Afortunadamente, la insistencia de mi esposo en el ángulo de la venganza me mantuvo alejada de un mal humor. Nos divertimos mucho, ideando maneras de fastidiarlos, desde las más ridículas hasta las más factibles. Cuando decidimos un curso de acción, llamamos a su hermano, que es mucho más sereno. Implicaba tener 2 direcciones de lugar, darles la incorrecta, etc. Bueno, el hermano sensato nos reprendió por ello. Reconoció que nunca podría persuadirnos para evitar la represalia. Al menos, demostró que tal empresa sería difícil. Algunas de nuestras otras ideas nos ponían en riesgo de ser demandados. Así que finalmente nos decidimos por el plan más benigno. Actuar como si estuviéramos de acuerdo, pero luego contratar seguridad y negarnos a dejarla entrar. Obviamente, si eso fuera todo, no sería una venganza pro. El resto es principalmente responsabilidad de mi esposo, pero él quiere que yo me encargue de los honores. Así que aquí hay algo importante que mencionar. Todo lo que hizo fue discutido previamente conmigo y se basó en nuestras ideas mutuas. Regresó con mis padres y dijo que había indagado y pensó que no lo aceptaría. Sin embargo, él no veía el problema, y para mantener a la familia unida, estaba dispuesto a ayudarles. Él señaló que no me gusta el conflicto. Entonces, si me sorprendiera, podría no armar un escándalo frente a todos. Por otro lado, el matrimonio es un evento significativo. Entonces, ¿quién sabía si me desquitaría? Así, propuso un compromiso. Ayudarían a pagar las cosas. De esta manera, sentiría aún más presión para no decir nada, porque no solo estaríamos en público con nuestras familias, sino que también estaría agradecida por su ayuda. Mis padres se quedaron atónitos, y mi hermana adulta comenzó a saltar de alegría como una niña. Entonces, fue aceptado. Es importante mencionar que mi esposo afirmó que estas palabras eran completamente idea mía, como resultado de un mal juicio y relaciones anteriores. Y estoy tan orgullosa de usar sus palabras en su contra. Era desconfiada y controladora, revisando constantemente su teléfono y otras pertenencias para asegurarme de que no me estuviera engañando. Como resultado, era crucial que no se documentaran los detalles de este plan. Él iría a su casa para discutir cualquier problema relacionado con que mi hermana caminara por el pasillo antes que yo. Y así comenzaron meses de engaño, en los que mis padres y mi hermana creían que me estaban engañando, mientras mi esposo y yo los estábamos aprovechando. En lugar de pagar la boda, se mantuvieron en silencio. Por supuesto, mis padres querían involucrarse en todo, incluyendo las canciones y la paleta de colores, que eran muy importantes para mí. Mi esposo los persuadía para que lo dejaran pasar y me mantuvieran en línea. Pero como nunca nos importó la ceremonia en primer lugar, asumieron que todo lo demás era justo juego. Esto es lo que hicimos. Íbamos a revisar las opciones de bebidas y menú. Luego, elegíamos la opción más baja o la segunda más baja en precio. Mi esposo luego llevaría a mi hermana allí en secreto, para probarlo, suspirando y diciendo: «¡Qué lástima! No queremos aprovechar la buena voluntad de mis padres. Como resultado, no tendremos las mejores opciones disponibles». Entra mi hermana, exigiendo que mis padres paguen por lo mejor. Mis padres luego me decían que no me preocupara, y ofrecían pagar por la opción más cara. Lo mismo se hizo con el fotógrafo y las flores.
Mi esposo le dio a mi hermana un ramo de las flores que queríamos, y luego, tristemente, dijo que yo quería unas flores sin gusto. Mis padres me dijeron que querían que fuéramos con las flores, y que ellos pagarían por ello. Cuando se trató del vestido de novia, tuvimos un pequeño contratiempo. Mis padres querían que llevara un vestido horrible. Está bien. No era completamente horrible, pero no era mi estilo y no me quedaría bien. Habíamos planeado decir que sí y luego no usarlo, pero mi madre me envió un mensaje al respecto. Entonces, habría pruebas. Dije que está bien, tuvimos que ir con mi negativa a enviar mensajes y mantenerme firme. Mi esposo fue allí y dijo, «Veré qué puedo hacer». Mi hermana sugirió arruinar el vestido que quería, así que tendría que ponerme el otro. Él fingió estar de acuerdo. Durante todo este tiempo, mantuvieron comunicaciones fuera de los mensajes de texto. Nos aseguramos de que eso sucediera, haciéndome responder a mi hermana cuando intentaba enviar un mensaje a mi esposo. Esto reforzó las afirmaciones incontrolables y neuróticas de mi esposo. Así que lo creyeron y nunca se arriesgaron a escribirlo. Algunas personas pueden sentirse incómodas con la idea de que su pareja ande por ahí, menospreciándolas ante la familia y los amigos. Pero soy tan sumisa que la idea de ser pintada como una persona controladora y peligrosa me hace reír. Y lo animé a hacerlo. Supongo que tengo un sentido del humor extraño, ¿ah? Y mi hermana intentó coquetear con él, pero él estaba demasiado confundido para convencerlos de que estaba con ellos. Mi esposo fingía contarles cosas sin que yo lo supiera, pero nunca mencionó que habíamos contratado seguridad. Fue muy gracioso. Mi esposo y yo, que habíamos considerado seriamente una boda en el juzgado para ahorrar dinero para nuestra luna de miel, terminamos teniendo esta boda lujosa y costosa y apenas gastamos un centavo. Lo llamamos de vuelta para compensar la angustia emocional de mis padres. Creo que a mi esposo le interesaba más todo el truco que planear nuestra boda, como él mismo acaba de confirmar. No pensé que fuera posible ver a un tipo sonriendo ante la perspectiva de desperdiciar todo su sábado en un viaje en coche para discutir los detalles de la boda con sus suegros. Pero aquí estamos. Pronto llegó el día. Mis padres, mi hermana y mi esposo decidieron esperar hasta que todos estuvieran sentados porque la novia siempre llega tarde. Habrían hecho que mi hermana llegara a esa hora exacta para que no la viera y tratara de detenerlo, y ella caminaría por el pasillo. Sería demasiado tarde para actuar cuando me enterara de lo que había sucedido. En cuanto a mi vestido, guardamos un poco de la tela sobrante de las modificaciones. Mi esposo lo llevó a la casa de mis padres. Mi hermana todavía vive con ellos, y se los mostré como prueba. Había arruinado el vestido, y luego dijo que tenía que devolvérmelo porque yo estaba enfurecida y necesitaba calmarme. Dijo que los vería en la boda. Nos aseguramos de mantener oculta nuestra verdadera seguridad. Cuando los invitados y mis padres llegaron por primera vez, solo vieron a una mujer con una lista de nombres para verificar. Solo después de que mis padres se acomodaron, sacamos a la verdadera seguridad. Se parecía a un guardaespaldas. Le pedimos que no dejara entrar a mi hermana y prometimos una generosa propina, si mantenía nuestras instrucciones en confidencialidad. Pronto llegó el momento. Mis padres recibieron un mensaje de texto que decía que mi hermana estaba a menos de 5 minutos. Entonces mi padre dio la señal para que comenzara la ceremonia. Mis damas de honor estaban preparadas para seguir su ejemplo, así que lo hicieron sin consultarme. Después de que todos tomaron sus asientos, mi padre se quedó en la entrada, esperándome. Durante esto, una amiga que no estaba en la fiesta de bodas me envió un mensaje para que me preparara y evitar sospechas si mi esposo o las damas de honor comenzaban a enviar mensajes. Esta amiga, aliada de mi esposo, estaba tan ansiosa por crear drama como él, y no le importaba no ser dama de honor. Tan pronto como mi padre tomó su asiento, comenzó la canción nupcial. Las puertas se abrieron y entré. Mi padre se quedó atónito al verme. Intentó mirar detrás de mí, pero no podía ver la entrada del lugar desde nuestra posición. Así que no sabía qué había pasado con mi hermana. Entonces sonó su teléfono. Revisé el identificador de llamadas y era ella. Me dejó con un murmullo. Algo surgió. Se escucharon suspiros y confusión en toda la sala. El amigo en el avión preguntó en voz alta qué había pasado. Mentí y lo dije entre lágrimas. Él dijo que no se suponía que yo estuviera allí. Mi esposo y yo habíamos acordado que si mi padre me abandonaba,
Yo debería decir algo para hacerlo parecer lo peor posible. Las lágrimas eran genuinas, no eran actuadas. Realmente estaba herido y tratando de no llorar. El amigo luego preguntó en voz alta: ¿qué quiso decir con eso? No deberías ser tú. Para que todos pudieran escuchar y compartirlo, luego dijo: voy a comprobarlo. Y salió corriendo. Planeamos esto para que ella pudiera causar caos con la seguridad y evitar que mi padre regresara para detener la ceremonia. Eventualmente, mi madre también se fue. En ese momento, el padre de mi esposo se acercó rápidamente y me agarró del brazo. Le habían advertido. Podría tener que hacerlo. Su carrera desesperada hacia mí me hizo sonreír. Caminé por el pasillo, entre susurros mientras la gente hablaba sobre lo que había sucedido. Algunas personas también se han ido a comprobar. Cuando llegué a mi esposo, todo estaba bien. Me consoló, bromeando que mi expresión triste era tan real. Me aseguraron que merecía un Oscar. Él se encargaría de mis padres por lo que hicieron. Nos casamos sin más problemas. Mis padres no regresaron. Noté que muchas personas salían y regresaban durante la fiesta, pero nadie se atrevió a decirme qué estaba pasando. Alguien le susurró algo al oído a mi esposo, y él salió. Regresó más tarde con una expresión de trueno, pero me dijo que necesitaba ir a esconderse antes de romper el personaje y sonreír. Funcionó. Aquí está el resumen que recibí de amigos, familiares, el guardia de seguridad y mi esposo después. Mi hermana llegó vestida de novia. El guardia de seguridad se negó a dejarla entrar, como habíamos acordado. Le dijo que estaba en el lugar equivocado porque ya había una novia. Sí, le dimos una buena propina como prometimos. Mi padre lo amenazó con la policía, alegando que nunca había oído hablar de él, y por lo tanto no podía estar trabajando allí. La seguridad accedió a llamar a la policía porque él fue contratado por nosotros, y simplemente estaba haciendo su trabajo. Mi padre se dio cuenta de que sería demasiado tarde, y exigió que dejara entrar a mi hermana. En ese momento, mi amigo se acercó y comenzó a gritar e insultar a mi hermana antes de preguntar qué estaba pasando. Esencialmente, retrasando. Mi madre llegó rápidamente, seguida de otros. Para entonces, los planes de la boda ya se habían arruinado. Mis padres solo podían hacer control de daños en este punto. Todos los que se enteraron estaban horrorizados. Intentarían quitarlo. La gente comenzó a gritar y a reprenderlos. Los tres, naturalmente, afirmaron que no era un secreto y culparon a mi esposo. Cuando fue convocado, mi esposo puso su mejor expresión de confusión y negó todo. Para citarlo: gaslight, gatekeeper, girl boss, jaja. Negó haber aceptado un plan tan ridículo. Cuando dijeron que sí, exigió pruebas. Por supuesto, no pudieron proporcionar ninguna. Todos los intercambios de mensajes que pudieron mostrar eran sobre decisiones típicas de la boda. Mi hermana estaba gritando y llorando, y parecía estar sentada en el suelo, pateando sus piernas como una niña. Mi padre parecía querer golpear a mi esposo, pero la seguridad y otros lo detuvieron. Naturalmente, afirmaron que no tenían pruebas porque mi esposo les había indicado que no enviaran mensajes. Mi esposo se rió y comentó: «Qué conveniente, ¿eh?». Luego preguntó: ¿por qué alguna vez aceptaría algo tan jodido? Los criticó por ser unos padres terribles y declaró que no dejaría que sus estúpidos planes y mentiras arruinaran su boda. Luego volvió a mí. Nadie les creyó. El lugar tenía cámaras, pero no me mostraron las grabaciones porque eran solo para seguridad. Sin embargo, algunas personas grabaron partes de ello. Fue agradable ver cómo mis padres y mi hermana eran destrozados por todos los que salieron a ver el drama, después de años de ser acusados y no ser creídos. Uno de los mejores regalos de boda fue ver cómo recibían lo que merecían. Mi madre lloró. Mi papá seguía cambiando de púrpura a blanco, y mi hermana permanecía en el suelo, llorando y gritando. Insistían en que mi esposo estaba involucrado, pero la gente cuestionaba por qué él aceptaría, por qué no había evidencia, y por qué querían que mi hermana hiciera esto en mi boda. No tenían respuestas satisfactorias. Eventualmente, se les ordenó que se fueran y no tuvieron más remedio que cumplir. Aparentemente, mi padre tuvo que arrastrar a mi hermana porque se negó a levantarse del suelo. De nuevo, nadie me dijo nada en toda la noche. Supongo que querían ahorrarme eso
Y podría ser porque era la novia, y no solo una invitada por una vez, pero sentí que todos se esforzaban por ser amables, positivos y emocionados con todo. Mi esposo afirma que la comida y las bebidas caras que estaban consumiendo ciertamente ayudaron. La pasamos genial. Mi esposo mantuvo la expresión de enojo, forzada solo por un breve momento, antes de romper en una sonrisa. Después de eso, fuimos al hotel para dormir un poco, antes de irnos de luna de miel. Hablando de eso, mis padres ofrecieron pagar nuestros boletos de avión, pero pensamos que era arriesgado porque podrían cancelarlos o algo así que lo rechazamos. Desde entonces, los tres han intentado contactarme. Mi esposo insistió en mantener un registro, así que rechacé las llamadas, lo cual fue una decisión sabia porque mi hermana eventualmente me envió un mensaje. No repetiré lo que dijo porque fue extremadamente errático y tuvo poco sentido, pero el punto importante fue que me culpó por su humillación. Se refirieron a mi esposo como una serpiente de dos caras que los engañó durante meses. Quiere imprimirlo y colgarlo en nuestra pared, jaja, y yo esperaba. Pero también estaba segura de que me engañaría. Ella incluso insinuó que él me estaba engañando con ella. Mi esposo tomó mi teléfono. Hizo capturas de pantalla de los registros de llamadas, los mensajes de mi hermana y algunos mensajes de mis padres exigiendo que contestara el teléfono, y envió todo al grupo familiar. También les envió capturas de pantalla de mensajes en los que le llamaban nombres y lo amenazaban, pero él mantuvo la línea de «¿Estás delirando? Yo nunca acepté nada», y amenazó con demandarlos por difamación y acoso. Publicó un mensaje en el grupo de chat suplicándole a mi familia que lo ayudara, porque yo estaba siendo acosado constantemente por ellos. Les suplicó que evitaran que mis padres y mi hermana arruinaran nuestra luna de miel, después de que no lograran arruinar nuestra boda. Veremos si la paz dura. En general, aunque hubiera preferido una familia normal y amorosa en mi boda, no lograron arruinar algo significativo para mí, y me vengué. Información adicional. ¿Sé por qué me tratan así? Me han hecho esta pregunta varias veces, así que supongo que tú te estarás preguntando lo mismo. He reflexionado sobre esto toda mi vida, y aún no lo sé. Cuando era más joven, intenté preguntar, pero negaron cualquier diferencia, y me regañaron por ser consentido, así que me rendí. He considerado varias opciones, pero basándome en mis observaciones, creo que es esto. No estaba planeado. Se tomaron mucho tiempo para tener a mi hermana, así que no solo la querían, sino que también la trataron como a una niña milagro después de tantos años. Sin embargo, dada nuestra pequeña diferencia de edad, creo que no esperaban tener otro hijo tan rápido o fácilmente, y no proporcionaron la protección adecuada después del nacimiento de mi hermana. Quizás no se dieron cuenta de que mi madre estaba embarazada, hasta que fue demasiado tarde, dejándolos con un bebé no planeado, mientras también lidiaban con un recién nacido. No están bien económicamente, así que el gasto extra probablemente no ayudó, y me resentían. Pero eso es solo una suposición mía. De todos modos, he aceptado que la razón no importará realmente. Lo que me hicieron no tenía justificación. ¿Realmente creían que funcionaría? Mi esposo y yo creemos que nunca tuvieron la intención de hacer esto en absoluto. Creemos que mi hermana se puso furiosa, porque yo me casé primero, a pesar de que apenas tiene citas, y obligaron a mi esposo a aceptar esa propuesta absurda. No querían pagar mi boda porque no pensaban que lo aceptaríamos o que les quedaría bien hacerlo. Al sugerirlo y ser rechazados, podrían parecer los buenos ante mi hermana, mientras se daban una excusa para no darme ni un centavo. Pero luego mi esposo lo aceptó, y no podían retractarse sin arriesgarse a que mi hermana se volviera contra ellos. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo, y activa la campana de notificaciones para mantenerte al tanto de más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.